A partir de este momento estamos grabando. Y bueno, el día de ayer veíamos sobre las propiedades de los fluidos. De manera general, hago el pase de estas diapositivas. Hablamos de su definición en función de sus características y ejemplos. También hablamos sobre las fuerzas internas y externas que influyen en los fluidos. Definimos qué es fluido ideal. Y hablamos de algunas propiedades, entre ellas la compresibilidad, haciendo un comparativo entre gases y líquidos. Hablamos sobre la densidad, cómo se define y cómo varía respecto a la temperatura en los líquidos. Y nos quedamos hablando sobre peso específico, que también se conoce como peso volumétrico, ¿verdad? Entonces, mencionábamos que la densidad es una propiedad que no varía, que no depende del lugar en donde se mida, porque pues está definida en función de la masa, que es invariable, y el volumen que ocupa, ¿verdad? El fluido, en este caso. Sin embargo, no así el peso específico, ¿verdad? Porque como es una cantidad que depende de la gravedad, entonces, evidentemente, al variar la gravedad de lugar a lugar, entonces el peso específico es variable de lugar a lugar. Sin embargo, para fines prácticos mencionábamos que podemos dar un promedio en la gravedad en todo el mundo de 9.81, que es lo que se acepta como un valor promedio, o incluso 10, ¿verdad? Y trabajar con ese valor, y entonces, al menos para la Tierra, en cualquier sitio de nuestro planeta, el peso específico se consideraría como el mismo, ¿verdad? Pero sabemos que eso teóricamente, realmente no es así. Y bueno, no se diga de un planeta a otro, ¿no? De un planeta a otro cuerpo celeste como la Luna, donde el peso específico sería variable. Y bueno, ahora vamos a hablar de otra propiedad que se conoce como tensión superficial. Y esta propiedad se distingue porque la superficie de los líquidos parecen como si estuvieran recubiertos de una delgada membrana elástica. Y se produce gracias a que las moléculas que conforman el fluido ejercen fuerzas atractivas entre ellas. Y bueno, gracias a esta propiedad, se sabe que las gotas de agua y las pompas de jabón jabonosas adquieren una forma esférica. Y bueno, aquí tengo unos ejemplos. En la figura de la izquierda, yo creo que todos hemos visualizado este efecto, ¿verdad? Que tiene los líquidos, específicamente el agua, lo hemos visto en algún arroyo, en algún charquito, cómo se posan los insectos sobre esa superficie sin que se hundan. Y eso se debe a esta propiedad que tiene en este caso el agua, que se conoce como tensión superficial. Y no es más que lo que acabamos de explicar. En esta parte superficial, pues al no haber moléculas de agua, porque pues ya la frontera, pues evidentemente solo se tiene resultantes en este sentido que hacen como si esta parte conformada por todas estas moléculas de agua formara una delgada capa elástica. Y bueno, en una pompa de jabón sería algo así, ¿verdad? Todas las moléculas que se encuentran internamente, pues se encuentran en equilibrio, ¿verdad? No hay ningún problema, son atraídas hacia un lado, hacia el otro, pero su resultante está equilibrada, no así aquí, ¿verdad? Aquí, al no tener la parte de arriba, digamos, fuerzas atractivas, entonces la resultante es diferente, sería hacia abajo, ¿verdad? En este caso. Y bueno, esta tensión superficial se identifica con la letra griega sigma.
y se define como una fuerza por unidad de longitud. Entonces, sigma es igual a una fuerza por unidad de longitud. Experimentalmente se obtiene algo así. Tengo por aquí dos, vamos a suponer dos cristales, ¿verdad? Separados un valor ahí muy pequeñito, una longitud L. Entonces hay una fuerza hacia arriba que se equilibra con una tensión, en este caso la estamos poniendo hacia abajo, y definida por esta formulita, ¿verdad? La fuerza va a ser igual a, sabemos que si definimos presión es fuerza entre área, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes checan este valor que vendría siendo, entonces la tensión superficial, podríamos decir, no es propiamente eso, no es propiamente eso, pero podríamos definirlo así como una fuerza entre un área, pero en este caso no es propiamente un área, sino es una longitud. Y bajo esta definición, si despejamos fuerza, ¿qué me queda? Me quedaría como sigma por L, ¿verdad? Entonces, si ustedes checan esta expresión, viene siendo 2 veces la longitud, o sea, vendría siendo como estos dos lados, más 2 veces el espesor. Entonces, si ustedes observan, viene siendo el perímetro de esta superficie, ¿no? Viene siendo el perímetro de esta superficie. Y eso multiplicado por la componente de la tensión superficial. Pero si esta componente, o sea, aquí haciendo de cuenta que está inclinada un valor, un ángulo determinado, ¿verdad? Permítanme, déjenme cancelar. Un valor determinado, ¿verdad? Pero si consideramos, a ver, déjenme contestar. Perdón, voy a... Muy bien, continuamos. Una disculpa, fue muy insistente. Entonces, ahora, como la longitud es muy grande, es más grande, mucho, muy grande que el espesor, podemos entonces esta expresión y ya haciendo los despejes correspondientes, pues definirla bajo este valor, ¿verdad? F entre 2 veces la longitud. Entonces, aquí vemos que efectivamente la tensión superficial está en relación de una fuerza y una longitud. No sé si ahí haya alguna duda en este sentido. Si no, pues continuamos. En otras palabras, esta expresión, como este espesor es muy pequeñito, pues a la cuenta es como si fuera L, ¿verdad? Hagan de cuenta 100 centímetros más 0.1 centímetro, pues realmente son 100 centímetros. Entonces, en realidad esta expresión es 2L, que es lo que queda aquí, ¿verdad? Y el coseno de 0, que me da 1, entonces de aquí despejo, quedaría 2L dividiendo a F. Bueno, sus unidades de medida son,
sus unidades de medida, entonces, pues si es una fuerza, son newtons, y si es una longitud, son metros. Pero también se puede expresar, si hago esta operación, como joules por metro cuadrado, ¿verdad? Definiendo el joule o julio como kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Si hacemos estas operaciones, pues quedará determinado esta equivalencia, ¿verdad? Entonces, sabemos que un newton lo definimos como kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, entre metro, ¿verdad? Nos va a dar joule por metro cuadrado, definiendo joule bajo esta expresión. Entonces, les va a quedar de tarea que comprueben esa parte, ¿verdad? Esa equivalencia. Ya en la siguiente clase la retomamos. Otras dos propiedades muy importantes en los fluidos son la adhesión, adherencia y cohesión. Cuando un líquido se encuentra en contacto con un sólido, obran dos fuerzas que son opuestas entre sí. La adherencia como una propiedad que permite mantener unido físicamente a un fluido con un sólido. Y la cohesión como esta fuerza que atrae a todas las partículas, a todas las moléculas que componen este líquido o este fluido. Bueno, ahorita de los fluidos estamos hablando específicamente de líquidos. Y bueno, esto lo podemos representar algo así, ¿verdad? La adhesión o adherencia es esta capacidad que tiene el fluido, el líquido, de adherirse a un sólido. Entonces lo podemos ver como esta interrelación en la frontera en la que contengo yo este líquido, ¿verdad? Y la cohesión como la fuerza que ayuda a mantener unidas todas las moléculas, que no se separen todas las moléculas de ese fluido. En otras palabras, de manera simple, la cohesión tiene que ver con la relación entre las propias moléculas, y la adhesión o adherencia es la relación entre moléculas de diferentes sustancias, ¿verdad? En este caso el líquido con un sólido. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Inge, respecto a la tarea que dijo, ¿no la va a mencionar al último? Bueno, continuamos entonces. Y nosotros observamos estos efectos, ¿verdad? En la naturaleza. Para la primera figura que tendremos, ¿qué observamos? A ver, alguien que me pueda decir. ¿Qué observan así, digamos, lo que representa la imagen? El agua que se unió con la telaraña. Muy bien, muy bien. Ahora, eso está muy bien. Ahí que observamos, ¿qué es lo que mantiene unida el agua a la telaraña? ¿Qué fuerza mantiene unida o qué propiedad de este líquido, ¿no?, mantiene unido a la adherencia? ¿Ok? Y para que se formen estas gotitas de agua, ¿qué fuerza, qué propiedad lo está provocando? Cohesión. La cohesión. ¿Ok? La cohesión. Entonces, cohesión es entre moléculas del mismo líquido y adherencia entre dos sustancias, ¿verdad? Igual sucede aquí. Aquí, ¿qué observamos en la figura? Cómo la gota de agua se adhiere a la rama. Ok, muy bien. Y entonces, para que se mantengan unidas, otra vez, ¿qué propiedad influye? La cohesión. Se mantenga unida la gota al tallo de esta Adherencia. plantita. Y Adherencia. muy bien, y para que entre ellas se mantengan en forma de gota, es Cohesión. cohesión. Aquí, ¿qué observan en esta imagen? Es mercurio, ¿no, profe? Eso no es agua, ¿sí? No, no es agua. Mercurio. ¿Es qué, perdón? El mercurio. Muy bien, Ah, es mercurio. mercurio. ¿Y qué está sucediendo ahí que observan? Que no, Tiene bueno, mucha como capacidad de adherencia, ¿no? el mercurio.
la mayor ¿Cómo? parte de No, no expansión. escuché, perdón. No tiene mucha Adherencia, ¿no? capacidad de adherencia. Ajá, Y no la tiene mayor mucha parte es capacidad cohesión. no tiene esta capacidad de adherencia, ¿verdad? No se une el vidrio con el mercurio, sin embargo, sí hay cohesión, por eso se mantiene todas las moléculas de mercurio unidas, ¿verdad? Y bueno, en función de estas imágenes, podemos entonces decir que, por ejemplo, el agua moja el vidrio en razón de ¿qué? De que su fuerza de adherencia, es decir, la fuerza que mantiene unido el líquido con el sólido, el agua con el vidrio, es mayor a la fuerza de cohesión. Como si le arrancara, digamos, unas moléculas, separara un poquito más estas moléculas de agua, ¿verdad? Y las lleva a adherirse al vidrio. Podríamos decirlo así, ¿no? Intuitivamente, aunque no sea del todo preciso. Pero, por ejemplo, en el mercurio, ¿qué sucede? El mercurio, al contrario, ¿verdad? Es tan grande la fuerza de cohesión de que mantiene unidas sus moléculas entre ellas, que forma una esferita y no permite que el vidrio le arrebate, digamos, para adherirlo a él, ¿verdad? De forma intuitiva podremos pensar así. O sea que la fuerza de cohesión es mayor a la fuerza de adherencia. ¿Hasta acá alguna Profe, pregunta? ¿Sí? y en caso Profe, de que el material sea repelente al agua, ¿sería mayor la fuerza de cohesión? Muy bien. A ver, ¿cómo se comportaría? ¿Cómo sería en este caso? ¿El caso de arriba o el caso de abajo? Sería el de abajo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Exactamente. Es decir, ese material, la adherencia que ofrece, digamos, al líquido, pues es menor a la fuerza de cohesión que mantiene ese líquido, ¿verdad? Muy bien. Es muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuamos. Otra propiedad. Esta propiedad se conoce como capilaridad. A ver, alguien que me diga en dónde ha visto este efecto de la capilaridad. En mecánica de suelos. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Ahí qué sucede? A ver, explíqueme un poquito. Así a grosso modo, muy simple. Capilaridad. El suelo Ya se se me olvidó. comporta de tal forma que ¿qué? Se me olvidó, profesor. Solamente me acordé del tema, pero necesito El agua estudiar. El agua lo se traspasa, filtra, ¿no? ¿no? Se Perdón, filtra. ¿alguien dijo El por agua se ahí? filtra. Ok. Cuando el agua se filtra. ¿El agua qué, perdón? No lo alcanzo a escuchar. Se filtra. Ok, más bien es, por ejemplo, si yo pongo un papel higiénico seco, lo pongo sobre un plato que está mojado, ¿qué sucede con el papel? Y El no, agua no le asciende. pongo Absorbe. totalmente. ¿Mandé? El agua asciende sobre el papel. Exactamente, ese es el efecto, ¿verdad? El agua asciende. ¿Por qué? Porque el papel está constituido con pequeñitas aberturas, ¿verdad? Que funcionan como capillos, capilares, como cabellos. Y ese efecto también tiene el suelo, ¿verdad? Entonces, cierta agua puede ser transportada a través del suelo en ascenso, ¿verdad? O también lo vemos, por ejemplo, en algunos materiales, por ejemplo, una pared que se humedece. ¿Qué sucede? ¿Por qué efecto? Es por este efecto de la capilaridad, ¿verdad? Está constituido el material de pequeños agujeritos que en conjunto forman capilares o tubitos, ¿verdad? Que hace que se ascienda el agua y entonces tengamos pues paredes húmedas, ¿ya? Hasta, no sé, 80 centímetros, 50, un metro de altura. ¿Por efecto de qué? De que desde el suelo pues va subiendo toda esa agua, ¿verdad? Y por efecto, evidentemente, de esta propiedad, ¿verdad? Que se conoce como capilaridad.
Y es la misma propiedad que tienen las plantas, ¿ya? Desde sus raíces, todo el tallo, a través de capilares, pues transportan el agua a toda la planta. Por eso esta propiedad se conoce así, capilaridad, que viene del latín capillus, que significa cabello, ¿verdad? ¿Cómo es un cabello? Pues lo identificamos como un pequeño tubito, ¿verdad? Entonces, este efecto, como les menciono, se produce por el contacto de un líquido con tubos delgados llamados capilares. En este caso, podríamos decir entonces que el agua moja el vidrio, por eso asciende, ¿verdad? El mercurio no moja el vidrio, por eso desciende. Aquí lo vemos en las figuras. Entonces, el agua moja el vidrio y por eso podemos ver una diferencia respecto a su nivel en el tubito arriba, ¿verdad? Asciende. En cambio, ¿qué sucede con el mercurio? Si yo coloco un tubito en un recipiente que contenga mercurio, en lugar de ascender, desciende. Es lo que observo en esta imagen. Y entre menor sea el diámetro, la capilaridad se presenta en mayor intensidad. Es decir, entre más delgadito sea el tubo, más va a ascender. ¿Sí estamos claros en eso? Sí. ¿Alguna duda Profesor. hasta acá? No, profe. Ok, vamos a ver este video que explica muy padre lo que es tensión superficial y capilaridad. Entonces, pongan atención. Casi no se escucha, profe. No se escucha. No se escucha. No se escucha nada, profe. Las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. ¿No se escucha? No se No. escucha. A ver, permítanme. Permítanme, déjenme configurar el audio conforme a... Ah, sí está configurado, igual al sistema. A ver, déjenme ver. Pues está igual al sistema. A ver si ahí... Ah. A ver, permítanme que aquí me estorba. Voy a cerrar este. A ver si se escucha. Bienvenidos a un ¿Sí nuevo escuchan? episodio de Ciencia Vil. Hoy voy a hablar de la tensión superficial, Sí, Sí, ya se profe. escucha, Inge. Ya, profe. en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior del líquido, cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas en todas las direcciones, de forma que las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. En cambio, en la superficie, al no haber más moléculas fuera, estas se atraen con más fuerza, formando una fina barrera. Tenemos aquí estos dos pequeños recipientes. En uno de ellos voy a poner agua y en el otro alcohol etílico, también llamado etanol. Simplemente dejándola caer de plano, la cuchilla se sujeta sobre la superficie del agua. Ahora vamos a intentar lo mismo sobre el etanol. Directamente se hunde. Voy a probar con más cuidado. Nada. La débil tensión superficial del alcohol no es capaz de sujetar la cuchilla.
Ahora voy a poner unas gotas de alcohol a ver qué pasa. La cuchilla se hunde al disminuir la tensión superficial. Voy a colocar esta cuchilla de cúter con este alambre doblado. También lo podéis hacer con un tenedor. Y ahora hago lo mismo con esta aguja. A continuación voy a añadir un poco de lavavajillas. Se trata de un jabón, o mejor dicho, de un detergente. Lo disuelvo en agua y lo añado con cuidado de no salpicar. Ha sido casi instantáneo. Los jabones y detergentes disminuyen la tensión superficial. Eso hace que el agua pueda penetrar mucho mejor en la ropa al lavarla, además de disolver las grasas. Vamos a soltar unas gotas de alcohol sobre esta superficie lisa de vidrio. Y ahora lo mismo, pero con agua en vez de alcohol. Voy a poner limaduras de hierro sobre el agua. Gracias a la tensión superficial del agua, conseguimos que la mayor parte del hierro no se hunda. Ahora vamos añadiendo alcohol. Vemos como casi todas las limaduras de hierro han ido a parar al fondo. La tensión superficial del etanol es 1/3 de la del agua. Moja mucho más que el agua. En cambio, la tensión superficial del mercurio es 6 veces superior a la del agua. Es por ello que el mercurio, a pesar de ser un líquido, no moja. La tensión superficial es la responsable de la forma casi esférica de las gotas de agua. La capilaridad es un fenómeno relacionado con la tensión superficial y la adherencia de los líquidos a las superficies. A continuación, vamos a intentar construir un tubo capilar, que no es más que un tubo muy fino. Ahora con cuidado, utilizando un trapo para no cortarnos, vamos a partir el tubo. Y vamos a ver qué tal funciona nuestro tubo capilar. Vamos a poner un poco de agua con colorante. También podríamos hacer este experimento con una varilla gastada de bolígrafo. O también con el tubo de un bote de perfume, por ejemplo. Aquí voy a hacer una demostración de la capilaridad con un trozo de servilleta de papel plegado en forma alargada. Observamos cómo el agua teñida sube por el papel, dado que es un medio poroso. Lo mismo podríamos hacer con un azucarillo, por ejemplo. Es gracias a la capilaridad cómo consiguen las plantas que el agua suba con los nutrientes. Tengo estas dos finas láminas de vidrio, son 2 puertas de microscopio, que las coloco una junto a la otra de forma que queda un espacio muy reducido entre las dos. Así podremos ver la acción capilar del agua al subir entre las dos láminas de vidrio. Muy bien. A ver, ¿qué les pareció este video? ¿Su opinión o algo que quieran aportar? Pues, No, pues, pues, ¿me explicó bien? Muy bien.
Algo que les haya quedado como algo que desconocían, digamos, y hoy lo aprendieron. ¿Algo que quieran aportar en ese sentido? Les hago una pregunta. A ver, entre mayor sea la tensión superficial, ¿moja más o moja menos? Moja Menos. menos. Menos, profe. Menos. Menos, ¿verdad? Y eso nos Menos. ponían el ejemplo del mercurio. El mercurio, ¿cuántas veces su tensión superficial, cuántas veces es respecto a la del agua? 6 veces. 6 veces. ¿6? 6. 5 veces. A ver, ¿cuántos dijo? Se los voy a dejar de tarea para que lo vuelvan a checar ese video. Dijo 6. Pero sabemos que es mayor y en razón de ello dice en la forma esférica, ¿verdad? Que se forma y evidentemente entre mayor sea la tensión superficial, como en el mercurio, menos moja en este caso el vidrio, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? Si no, bueno, nada más les comento, se nos termina casi el tiempo, nos volvemos a conectar, por favor. Si se nos termina. Vamos a continuar. Otra de las propiedades que ya habíamos un poquito hablado de ella, ¿verdad? Cuando iniciamos el tema, es la viscosidad. Y habíamos observado que es una medida de la resistencia. En aquel momento mencionamos provocada por la fricción entre las moléculas, entre las partículas del fluido, ¿verdad? De hecho, habíamos mencionado como ejemplo que si el fluido está constituido por, en este caso, un líquido, por finas laminitas, ¿verdad? De ese líquido, bueno, la fricción que existe entre esas laminitas y que le impedía el movimiento de lo que conocíamos como viscosidad. Ya de manera más formal, bueno, esta es la viscosidad, una medida de la resistencia a las deformaciones producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción en un fluido. En el sistema internacional, la unidad física de viscosidad dinámica es el Pascal segundo. Y aquí lo observamos, ¿verdad? Que corresponde exactamente a 1 Newton segundo por metro cuadrado. Bueno, sabemos que un Pascal es Newton por metro cuadrado. Pascal es una medida de ¿qué? Si tengo unidades Newton, que es fuerza, sobre metro cuadrado, que es área, ¿qué me representa una fuerza entre un área? Presión. Muy bien, es una medida de presión, ¿verdad? Pero en este caso, podemos también definir el Pascal, aquí lo tenemos, no solo como Newton por metro cuadrado, sino también como Joule por metro cúbico o kilogramo por metro segundo al cuadrado. Y estas equivalencias nosotros las podremos obtener de manera manual, que no es tan complicado. Quiero que lo hagan ustedes y lo retomo en la próxima clase, pero que ustedes practiquen. Pero también podemos hacer uso de una calculadora de Google. Entonces, esta calculadora la vamos a ver más adelante, la forma en que ustedes pueden hacer sus conversiones en un momento dado, ¿verdad? Cuando estemos trabajando en un sistema y queramos convertir a unidades